Conversar a esta hora con José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch. José Miguel, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar con CNN Chile. Igualmente, José Miguel, ¿cómo se califican estas palabras del presidente de Estados Unidos que ha amenazado con llevar el ejército a las calles? Bueno, a ver, el ejército ya está en muchas ciudades. Hay 21 estados que cuentan con la presencia de la Guardia Nacional, que es el equivalente al ejército a nivel interno. Es decir, hay tanques, tanquetas, personas vestidas con camuflaje militar y con armas largas, armas de guerra. Es algo que yo nunca he visto. Llevo más de 30 años, 33 años en los Estados Unidos. En este instante estamos con toque de queda en Washington. La verdad es que la presencia de policías y de militares en las calles es algo absolutamente inaudito. Trump ha decidido entrar en un discurso de confrontación, de provocación. Estas protestas que surgieron por un caso de brutalidad policial evidente y de racismo descarado por parte de un policía blanco que asfixió frente a las cámaras, donde tomaban, como sabemos, imágenes los transeúntes que estaban allí en Minneapolis. Frente a esas cámaras asesinó a una persona y que eso realmente desató las iniciales protestas. Hoy día, a nivel nacional, las protestas tienen otro carácter, y me refiero a las protestas pacíficas que son masivas, que son muy importantes, que son en el fondo un rechazo a Trump. Y Trump ha sabido aprovecharlo esto para polarizar el país y movilizar a su base política. Él está trabajando esta crisis en términos electorales. ¿Y puede tener resultados positivos esta estrategia, José Miguel? Podría. Está jugando con fuego. Trump está, una vez más, dividiendo al país, utilizando un lenguaje muy duro, de mano dura, y de ley y orden, y recurriendo probablemente a mayor brutalidad y mayor represión. Nadie sabe cómo va a terminar esto, pero pocas veces he visto al país tan yo diría, revuelto, en un estado, digamos, de rechazo visceral a todo aquello que representa Trump. Ahora, Donald Trump, con su discurso que viene señalando ya hace un buen tiempo, incluso ya desde la campaña, está legitimando las acciones de la policía, la que vimos que terminó con la vida, lamentablemente, de George Floyd, y está legitimando esta noche el uso de armas por parte de los militares. Sí, lamentablemente Trump es un irresponsable, es un farsante, como sabemos. No tiene ningún problema en mentir como parte de su discurso habitual. En este instante, él ha optado por un discurso radical que está dirigido a criminalizarlo todo, a tratar de explicar que estas protestas obedecen a una especie de conspiración terrorista, lo cual es completamente falso. En buena medida, las protestas se explican porque hay 40 millones de americanos que están desempleados, que han perdido el empleo durante la pandemia. Uno de cada 4 americanos y americanas han perdido el empleo. Entonces, y frente a un presidente que por muchos sectores del país es fuertemente, yo diría, detestado por lo que él representa, por su conducta política y su conducta incluso personal, creo que en este instante lo que está ocurriendo son protestas que reflejan el rechazo a Trump. Trump tiene una base de apoyo fuerte y muy importante y muy fuerte. Trump no está solo. Sin embargo, las encuestas demuestran que ha ido cada vez perdiendo más apoyo, y eso creo que lo tiene a Trump desesperado, y ha optado por esta estrategia que es muy riesgosa, pero que me imagino que sus asesores consideran que es la manera de recuperar liderazgo y mejorar sus condiciones para las elecciones presidenciales de noviembre. ¿Definirías a Donald Trump como un racista? Yo creo que sí. Yo creo que él ha dado demostraciones, no solo hoy, sino en el pasado,
de afiliarse con sectores de lo que llaman acá la supremacía blanca, optar por discursos que son discriminatorios y aplicar un doble estándar cuando la violencia proviene de estos sectores, incluso vinculados al Ku Klux Klan. Le cuesta muchísimo a Donald Trump condenar a esos sectores. Y cuando lo hace, muchas veces lo hace leyendo el teleprompter, lo cual es muy curioso, lo cual demuestra que es cuando tiene un libreto adelante y lo hace simplemente porque sus asesores le explican que cualquier otro lenguaje puede interpretarse como que es partidario de aquellos sectores que son racistas, blancos especialmente. Pero cuando él improvisa, cuando él usa su cuenta de Twitter, como lo ha hecho recientemente, por ejemplo, no tiene el más mínimo problema en emular, en repetir las frases de racistas, conocidos racistas norteamericanos, que se asocian a lo peor de este país. Y por primera vez Twitter ha entrado en la autorregulación que se prometió en un principio por las redes sociales y precisamente más que censurar ha impedido que sea retuiteado mensajes que tengan ese carácter, a lo que el presidente Donald Trump ha también respondido duramente, diciendo que le están quitando, que están interviniendo electoralmente y que le están quitando su derecho a la libertad de expresión. ¿Se podría calificar ese acto por parte de Twitter como un atentado a la libertad de expresión? No lo creo, no creo. Yo creo que es una buena política, la de una corporación privada como Twitter, el imponer ciertas reglas del juego. Lo cierto es que esas reglas del juego están vigentes y esas reglas del juego se aplican para cualquiera de nosotros. No se le han aplicado a Trump. Lo que ha ocurrido hasta ahora es una excepción frente a Trump porque nadie se atreve a corregirlo o a señalar que simplemente poner una aclaración a continuación de su Twitter diciendo esto no es cierto, esto es falso o esto incita a la violencia. De hecho, en derecho internacional, la libertad de expresión tiene límites. No es un derecho absoluto, es un derecho súper importante, es la base de un sistema democrático, el ejercicio de la libertad de expresión. Pero hay límites en su ejercicio, como por ejemplo cuando uno incita a la violencia. Y lo que Twitter consideró que calificaba como una incitación a la violencia fue un Twitter reciente de Trump donde replicó las palabras de un conocido jefe de policía en Miami, racista, un tipo enfermo, de otras épocas, que avaló el uso de armas y la brutalidad descontrolada contra aquellos que se pronunciaban contra las autoridades en Miami en otras épocas, en otras décadas. Ese discurso, esa frase de Trump fue objeto no de censura, pero sí de una advertencia por parte de Twitter, lo cual me parece muy bien. José Miguel, estábamos viendo imágenes de lo que está ocurriendo a esta hora, donde hay manifestantes, donde hay miembros del cuerpo militar, y vemos los rostros de los militares, y son rostros también de personas de color, personas latinas, de acuerdo a lo que estamos viendo por sus características físicas. ¿Es posible que la propia fuerza militar se abstenga de usar toda la fuerza en contra de los manifestantes? No, son organizaciones muy disciplinadas, muy jerarquizadas. De hecho, una de las fórmulas que se ha tratado de promover en los Estados Unidos para reducir la violencia policial es diversificar la fuerza policial, porque todos los estudios mostraban que esa exacerbada violencia o esa predisposición racista podía explicarse porque la fuerza policial era en algunas ciudades norteamericanas esencialmente blanca y se han incorporado muchos latinos y muchos afrodescendientes a la fuerza policial, pero eso no ha variado la conducta. El mejor ejemplo es Baltimore, donde la fuerza policial es mayoritariamente
afrodescendiente, y aún así es increíblemente brutal. Hay una serie de razones que explican la conducta de la policía, que sigue siendo violenta, que muchas veces no distingue entre manifestantes pacíficos y manifestantes violentos. ¿Por qué? ¿A qué se atribuye? Porque, mira, están entrenados de una manera donde, por ejemplo, el más mínimo cuestionamiento a la policía la interpreta el agente policial como una amenaza donde puede estar en riesgo su propia vida o integridad. En parte, una de las razones que explica esa sobrereacción, ese estado de crispamiento permanente de la policía americana, es el masivo y fácil acceso a las armas que existe en este país. A diferencia de otros países en otras latitudes, en los Estados Unidos, comprar una metralleta, una .30, un arma de repetición, armas de guerra, es relativamente fácil. Entonces, los policías actúan casi bajo la presunción que todo el mundo anda armado y que podría estar en riesgo su vida. Entonces, cuando están en un procedimiento policial interactuando con civiles y ese civil le pide explicaciones al policía, el policía inmediatamente se pone en guardia pensando prácticamente en lo peor, y así están entrenados. Esa es una de las razones por las cuales los incidentes, por ejemplo, en el uso letal de la fuerza, el disparo del policía, digamos, al más mínimo gesto, es lamentablemente tan frecuente en los Estados Unidos. José Miguel Vivanco, te queremos agradecer este contacto con CNN Chile a esta hora de la tarde, luego de este discurso que ha pronunciado hace muy poco el presidente Donald Trump, donde ha llamado a los militares a salir a las calles, donde ha prometido que la violencia y los disturbios terminan hoy. No sabemos, como tú bien dices, cómo va a terminar la situación que está recién comenzando, y te despedimos tú ahora en confinamiento desde Washington, no por coronavirus, sino que porque está... No solo confinamiento, perdona, sino también toque de queda. Pero un solo último comentario. ¿Sí? Fíjate que hay un factor que podría aplacar un poco los ánimos, y ese se llama coronavirus. O sea, si el coronavirus empieza a crecer, si el coronavirus se empieza a, digamos, se desatan las estadísticas y muestran que hay un incremento notable en el contagio, eso podría influir o incidir en la conducta de los manifestantes en las calles. Exactamente, pero ¿cómo va a terminar hoy? Claramente las manifestaciones hasta esta hora no tienen presente eso, pese a los más de 100.000 muertos, José Miguel, de los que ya vamos a hablar, porque también podría pensarse en que hubo negligencia por parte de las autoridades. Bueno, lo vamos a seguir analizando. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. Al contrario, un placer.